Hola, hola, ¿cómo están? Es jueves de platicar y hoy me siento inmensamente feliz porque tengo a un amigo con el que quiero platicar de su vida, con el que quiero que aprendamos muchísimo de este pues tema que cuando lo empiezas a hablar entre mamás es como, pero ¿cómo? Y son esos miedos que nos sacuden, que son las adicciones. Bienvenido, mi querido Lalo. Muchas gracias, Adriana. No, hombre, gracias a ti por tu tiempo, pero sobre todo gracias por quererme. Gracias por Bueno, ya siempre eso, estar. eso ya está. Eso no hay Gracias problema. por quererme, por querer a mi familia como yo quiero a la tuya. Luis, hola, mi corazón. Hola, hola mamá, hola tío. Gracias por estar aquí para tratar un tema bien interesante, bien profundo y que yo creo que nos da miedo enfrentar. Si como joven te da miedo enfrentar, no quiero imaginar cómo debe ser como papá. Debe de ser un miedo a otra escala. Sí. Alguna vez yo te escuché dar tu testimonio y sí tuvo un impacto muy fuerte en mí. Entonces, los que están por escuchar el testimonio, lo que nos pueda compartir mi tío Lalo, estoy seguro que va a ser muy útil para quienes se atrevan a verdaderamente escuchar y abrirse a escuchar algo que los puede cambiar. Entonces, si hay por ahí algún ruidito en ti, en tu familia, en la prima del vecino, de la tía, etcétera, en relación a las adicciones, por favor escúchalo, porque lo bonito de nuestra conversación con Lalo es que Lalo te va a hablar del corazón, no te va a hablar de otra cosa que no sea lo que realmente vive una persona. Y pues cuéntanos, mi Lalo, cuéntanos. Bueno, pues mira, primero, pues muchas gracias por invitarme, Luis, a ti, Adriana. Y bueno, en mi caso, pues es compartir un poco o un mucho de lo que marcó mi vida. Las circunstancias que me llevaron a desarrollar, pues, adicciones que con el tiempo, pues, hicieron que perdiera mi calidad de vida y que de alguna manera, a base pues, de muchas caídas, muchos intentos de levantarme, muchas asesorías, muchas preguntas, muchos regaños y muchas, ¿cómo te diré?, experiencias frustradas fueron forjando, primero que nada, mi actividad en las adicciones, mi fondo, mi caída al suelo, y ahí viene la parte bonita de todo, que fue la recuperación. Una recuperación que pues hoy me tiene Dios aquí, de alguna manera dando un testimonio que creo que es parte de la misión que tengo yo en la vida, ¿no? Compartir cómo salimos de este tema. Pero es cómo salir, pero cómo entras. Sí. Porque para salir hay que entrar. Sí. Entonces, yo te veo, Lalo, y no doy crédito. O sea, no, me dan ganas de llorar, porque la verdad es que te conozco y conozco tu corazón. Entonces digo, ¿cómo Lalo? O sea, ¿cómo Lalo estuvo tanto tiempo en esa, perdón, cuacha, que son las adicciones? Sí, Y porque te veo y veo a tus hijos y veo a los míos. O sea, tú tienes 2 preciosos, yo tengo 3 machos y tengo una niña. Y las adicciones no son exclusivas de los niños, porque también es de las niñas. Y no doy, o sea, mi esquema mental es tan limitado que digo, no, ni al caso, Lalo. O sea, si te hubieran puesto en una catafixia, nunca hubiera pensado que ahí estuviste, ¿me cachas? ¿Por qué no nos cuentas, tío, aprovechando que estamos aquí, todo lo... ¿Cómo caíste? ¿Cómo ¿En empezó? qué caíste? Exacto. ¿Cómo empezó todo? Exacto. ¿Cómo te convertiste en quien eres ahora? Bueno, mira, yo soy el segundo hijo de 5. Tengo un hermano mayor y luego sigo yo y 3 hermanas. Una familia completamente, en mi manera de ver, normal. Todos, menos Rocío, la más pequeña, todos nacimos en México. Y en el 75 nos fuimos a vivir a Guadalajara. Mi mundo en México era, pues, estudiar. Fui un buen estudiante en la primaria y jugar fútbol.
Yo el fútbol no me lo quitaba nadie y además era bueno. Ajá. Por azares de la vida y del destino y trabajo de mi papá, pues nos mudamos a vivir a Guadalajara. Y llegué a Guadalajara, pues, como el chilango. El chilango que en muchas partes de provincia, pues, nos echan mucha carrilla, ¿no? Pero al final, pues, ahí me tocó nacer, ¿no? Mi papá es un emigrante español, que tiene una historia de vida. Estuvo en la guerra, mi abuelo murió después de la guerra. En fin, una historia de esas muy trágicas. Yo siempre la vi trágica y mi padre era mi pilar, mi columna y mi héroe, en pocas palabras, ¿no? Cuando llegamos a Guadalajara, a los pocos 2 años o así, mi mamá salió embarazada de la más pequeña de mis hermanas. Yo le llevo 16 años a ella. Wow. Mi hermano 17, yo 16, una de mis hermanas 15 y la otra 14. Entonces fue nuestra chiquita. Y yo seguía abriéndome puertas en Guadalajara a través del fútbol. Yo siempre fui muy bienvenido por el fútbol. Yo jugué a muy buen nivel. Más sin embargo, yo ya experimentaba que dentro de mí había un malestar general. No le podía poner nombre porque realmente no había nada, una familia normal, unos estudios normales, estudiábamos con los maristas en Guadalajara, mis hermanas con las madres mercedarias, y una familia completamente normal. Pero yo por dentro, yo ya, hoy lo puedo decir, en aquel tiempo solo sabía que me sentía de alguna manera fuera de... No estaba a gusto. Había algo que me molestaba dentro y no le podía poner nombre. A los 15 o 16 años empecé a conocer, obviamente, las sustancias, el alcohol. Alguna cervecita, alguna cuba, principalmente en las fiestas familiares, en las bodas, en las navidades. Y yo ya, hoy te lo digo, sinceramente, yo ya me ponía unas borracheras que no iban con mi edad. Yo siempre tuve un problema, yo personal mío, de autoestima. O sea, la manera en que yo me percibía a mí mismo no me gustaba. O sea, algo me faltaba. Que no lo sabía, pero yo no era. Hoy entiendo muy bien todo eso y luego entramos a ese tema, porque es parte de la recuperación. Pero en ese momento yo no me sentía bien. El fútbol seguía siendo la parte más feliz de mi vida, porque yo sentía todo eso antes de llegar a entrenar. Entrenaba, jugaba, salía a entrenar y volvía a sentir eso. Mientras yo tenía esa distracción, yo no sentía ese malestar general. Contra nadie, ¿eh? Contra nadie, era un tema personal. Incluso aprendí a tocar el acordeón líricamente. Mira, Líricamente porque en las fiestas familiares y eso, pues tocaba yo el acordeón. Y me gustaba que me aplaudieran y que me tomaran en cuenta. Ay, y entonces, tenía que ver con mis huellas de abandono, con mis vacíos, quizá. Hoy lo puedo leer, ¿no? Pero en aquel tiempo, no. Acuérdense que en aquel tiempo nada de esto sabía yo. No. Entonces, pues a los 17, 18 años, llegué yo un día de la prepa. Estaría yo en tercero de prepa. Y llegué. Y me acuerdo que mi mamá estaba en la puerta y nos recibió, creo que iba a, no sé si una de mis hermanas o mi hermano, y nos dijo mi mamá, tu papá tiene cáncer. Y entonces ahí, yo me acuerdo internamente, no supe qué hacer, yo nada más sé que sentí muy gacho. Digo, no tenía yo los conocimientos de esa enfermedad como los tengo ahora, pero en aquel momento sí sabía que cáncer significaba aguas. Muerte. Ajá. Entonces, y además, para acabarla de molar, eran los huesos, un mieloma múltiple que se generó en la médula espinal. Y entonces, a partir de ahí hasta yo tendría 23 años, o 23 o 24 cuando mi papá murió. Pero todos esos años fue verlo acabarse. Y claro, con los tratamientos de la enfermedad, que muchas veces eran temas de morfina y cosas de para los dolores, porque un cáncer en los huesos pues son fracturas todos los días. Y entonces yo me acuerdo que mi papá ya no era él, porque mi papá era gruñón,
Por cierto, mi mamá le preguntabas, ¿cómo es? Mi padre se llamaba Juan Manuel. Y dice, ¿cómo es Juan Manuel? Y mi mamá hasta la fecha dice, cejisjunto, barbicerrado, coño parlante y eternamente encabronado. Entonces, así era mi papá. Era un hombre muy duro, obviamente por las circunstancias de su vida. Pues no había manera que fuera de otra manera el pobre, ¿no? Y encima tenía que venirse a México para buscarse la papa y poder incluso pues mandar dinero para allá, para su casa, ¿no? Para mi abuela, etcétera, ¿no? Entonces esa muerte a mí me marcó mucho porque además, repito, pues era mi columna, era donde me agarraba. Yo era un hombre orgullosísimo de mi papá. ¿Okay? Nunca lo oímos hablar de nada, nunca se quejó de nada. Un hombre bueno, dedicado a trabajar porque sus carencias lo obligaron a que su prioridad en la vida era trabajar. No fuimos marcados mucho en el sentido de que hay que estudiar o lo importante que fuera estudiar, ¿no? Yo no me considero que haya sido un buen estudiante, al contrario, no me gustaba estudiar, pero entiendo que tampoco fui improntado a eso, ¿no? El caso es que yo para aquellos entonces, yo ya tomaba desmedidamente, mis sueños futbolísticos se acabaron. Y claro, ¿Por el alcohol? No, por las circunstancias de la vida, no por el alcohol. Hoy creo, y se lo trato de inculcar a mis hijos, y si van detrás de algo hay que ir por ahí, no importa lo que sea, ¿no? Pero yo, pues emocionalmente, pues estaba muy débil y claro, entonces no sabía. Entonces fui como una vela al viento, para donde soplaba el viento me empecé a ir, ¿no? Mi círculo de amigos, pues, ¿qué se usaba en aquel tiempo? Pues entrando yo al primer semestre en la universidad, yo estudié en la Universidad Autónoma en Guadalajara, yo no sé, el 80% de los estudiantes eran de fuera. Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California, Michoacán, Oaxaca, toda la República. Había en aquel tiempo estudiantes de Centroamérica, de Sudamérica, pero al fin, lo que rifaba eran las fiestas de fines de semana o entre semana, y las cervezas y esto y lo otro. Y yo ahí empecé, creo que a perder el piso. Se murió mi papá y la primera decisión que tomé, hoy creo que presionado, también entiendo que pasa lo que tiene que pasar, no hay manera de que pasara otra cosa. O sea, hoy lo acepto, pero en aquel tiempo no. Entonces, lo primero que se me ocurrió es casarme. Entonces me casé, joven, y nació Lucía, mi hija. Cuando Lucía tenía 11 meses, me divorcié. Y ahí me volvió a pegar otra vez. Era mi segundo gran trancazo. Y claro, todo mundo con mucho corazón y mucha buena voluntad siempre me dijo, pues que era lo mejor para mí, que tenía que hacer. Pero yo no lo sentía. Yo al final era presa de las circunstancias. Claro. Entonces, yo donde podía anestesiar mis emociones que no me gustaban, más todas las que fui aprendiendo por los eventos de la vida, porque uno va aprendiendo emocionalmente las cosas que te pasan. Y sabes lo que te gusta y lo que no te gusta. Y lo que duele y lo que no duele, que tú lo sabes. Y lo que duele más. Y lo que duele más, que tú eres una máster en eso. Entonces, pues otro trancazo para mi vida y otra justificación para seguir bebiendo. ¿Por qué me enganché tanto en la bebida? Y los que bebían en esa época conmigo no, porque no todos. Y hacíamos lo mismo. Pues porque yo estaba enfermo de mis emociones y no lo sabía. Yo no sabía gestionar mis emociones. Yo sentía dolor y bebía, sentía culpa y bebía, sentía miedo y vivía, sentía vergüenza y bebía. ¿Tú percibías que tu mamá se daba cuenta Sí, claro, de lo que estabas haciendo? Pobrecita, claro. A ver. ¿Qué hacía tu mamá? Mi madre, de entrada, era 16 años menor que mi papá. Perdón, paréntesis. Adri, te voy a microfonear también con por la posición en la que estamos. De repente como que se entra un poquito de eco. Entonces te voy a dejar que esté aquí. ¿Vale? Ok, perfecto. Súper. Listo. Ya, perdón. Tu mamá era 16. Era 16 años menor que mi papá. Y mi papá tenía una personalidad muy fuerte. Y yo creo que mi mamá también en él encontró pues una seguridad. Mi mamá también hija de españoles, inmigrantes. Y en fin, se va dando una cosa con otra. Hoy entiendo que va haciendo un match. Ya.
de acuerdo al nivel de conciencia que uno va teniendo, ¿no? Pero bueno, entonces, pues yo empecé a anestesiar todos esos sentimientos, que ya recuerden que yo desde niño yo sentía que algo no me funcionaba dentro. ¿Y tu mamá cómo reaccionaba Y ante eso? mi madre pues sufría mucho. Y yo iba en aumento, porque yo a los 20, híjole, ya se me fueron más tantos años, pero yo a los 26 años me divorcié. Y y estaba, sí, como a los 26 años. Y claro, pues yo era el primero que me casaba de toda la familia. Y no sé, 1 o 2 años, a lo mejor algún primo por ahí también se casó. Pero el caso es que yo fui el primero que, ¡pum! Claro. Entonces, en mi colección de fracasos, pues ya llevaba irme de México a Guadalajara, que como quieras o no, pues es un cambio con 13 o 14 años que tenía, pues fuerte. Experimentar que el fútbol me abrió puertas y después dejar el fútbol. Que te la cerraste tú solito. Que yo me la cerré. Tú solito. Sí, yo, claro, ojalá hubiera tenido esta, pero eso no existe. Ajá. Y agradezco y bendigo todo lo que me pasó. Correcto. Luego, la noticia del cáncer de mi papá, la muerte de mi papá, el matrimonio, el divorcio. Entonces ya venía yo una colección de temas que nunca los tuve planeados, pues, pero al final tuve que lidiar con lo que iba pasando prácticamente al día. Empecé a tener problemas en el trabajo. En la universidad nunca fui bueno, entré a estudiar ingeniería mecánica industrial, 3 semestres. Luego jugué fútbol ahí en la universidad, bien. Tenía una pequeña beca. Luego se murió mi papá. Luego trabajaba pedí un préstamo en la empresa donde trabajaba, pagaba el semestre y luego durante el semestre pues iba a trabajar y lo pagaba. En fin, me empezó a no gustar mi vida para nada. El caso es que me salí después de fútbol de ingeniería, me metí a administración de empresas y me eché otros 9 semestres. En resumen, estuve 13 semestres en la universidad. O sea, cuando todos mis amigos, pues 8 o 9 semestres se graduaban. Claro. Trabajaba yo ya en esta empresa, empezó a aumentar mi consumo de alcohol, cigarro. Y los círculos de gente con la que me llevaba, pues eran los que me aplaudían, porque yo necesitaba el reconocimiento. ¿Okay? Yo era un hombre, creo que internamente solo y rodeado de gente que me quería mucho. Y yo a ellos, yo no estoy hablando de eso. Yo los amo y los quiero a todos y todos sé que me quieren. Pero yo no me sentía así. Entonces yo necesitaba otro tipo de cosas. Ser alguien por mí mismo. Entonces, en mi carrera de adicciones, me pusieron un apodo en Guadalajara que me dicen la limaña. Y entonces la limaña tomó posesión de mi personalidad. Por fin era alguien. Te crearon ese esquema y te la creíste. Y me la creí y me dio el alcohólico, el relajiento, la amenaza social, el terror de la ciudad, porque yo tenía un resentimiento contra todos, pues si todos al final me habían tachado. Ay. Y entonces me resentí con ese apodo y con la gente que me juntaba, que era puro... Soy alimaña, ahora soy alimaña. Y ahora lo soy, y por fin soy yo. Y claro. Entonces, y déjenme decirles que la alimaña a mí me dio muchísimo servicio muchos años. Muchísimo, o sea, me sirvió, no tienen idea cuánto. Relaciones, amigos, qué sé yo, ahora todo tenía que ver con el relajo y la vida deslocada y me convertí en un trotamundos cuando ya tenía yo saturada mi cabeza de Guadalajara, agarraba un avión y me iba a algún lado, lo que le llamamos en el mundo de las adicciones las fugas geográficas, ¿no? Y a lo mejor me iba para España o me iba... ¿Qué sé yo? ¿Qué son las fugas geográficas? Irte del lugar al que perteneces, de tu entorno social, porque pues ya no puedes con tanta una tras otra. O sea, siempre lo mismo, pues, o sea, hace uno tantas olas de destrucción por todos lados, emocionales, familiares, sociales, laborales, o sea, yo acabé con todo. ¿Sí crees que acabaste con todo? Con mi entorno, como yo lo valoraba, como yo lo tenía contemplado. O sea, si yo le daba algo un valor de 7, pues acabé con los 7. Ya. Por ejemplo, el trabajo, pues si tenía un valor de 7, 8, pues le di a los 8.
Ya. La familia, pues, ¿qué te puedo decir? Llegué a robar a mi propia madre. Algo que con lo que nunca pude fue con eso. Cuando estuve yo en la clínica, ya en las semanas aquellas de recuperación, lo tocamos mi mamá y yo, ahí, ese tema, ¿no? Y me dijo, ya lo sabía. Y en fin, pero eso ya son los fondos de sufrimiento que uno Qué hermosa toca, ¿no? tu madre. No quiero saber Uf. lo que había en su alma. No, no, olvídate. Y claro, yo metido en las adicciones y en todo ese rollo, pues claro, ese tipo de cosas son losas que te van hundiendo más y te van hundiendo más. Y me decía, ¿no ves las circunstancias? Y yo para mis adentros decía, ¿pero cuáles circunstancias? ¿Las tuyas o las mías? Porque todos tenemos circunstancias distintas de vida. ¿Pero qué es hundirte, Lalo? O sea, ahorita dices... Pues moralmente, espiritualmente, físicamente. Pues Ya. empiezas a devaluarte. ¿Y con quién te llevas? Pues con gente de tu mismo nivel de conciencia. Si yo estaba en 2, yo con la única manera, personas que me llevaban con gente de nivel 2, de niveles de conciencia. ¿Por qué? Pues porque tenemos una ganancia secundaria todos en ese tipo de cosas. En seguirse Claro, el rollo al porque final. al final te solapas y te... Sí, sí. y te- Sí, no estás sé, con los que normalizan. No, exactamente, no son amigos, son cómplices. ¿Por qué? Porque todos somos compañeros del mismo dolor, sin poderlo expresar, ¿eh? Sí, en ese momento tú no sabías que ellos eran tus cómplices, no tus amigos. Ni yo Qué los de fuerte ellos. eso. Ni- Pero al final es una bola de nieve que va creciendo y no te das cuenta. Y no te das cuenta. Y como lo que está, las consecuencias de mis conductas, cuando yo las enfrentaba sobrio o crudo, no podía con ellas. Wow. Le había faltado el respeto a alguien, había robado, había chocado, había hecho cosas indebidas. Y entonces, enfrentar esas realidades, que son las consecuencias de mis conductas, me llevaban a volver a consumir, porque yo no podía con eso. En general, creo yo que todos los adictos somos grandes seres humanos. Nos tocó tener esta enfermedad que no pudimos tener, pero somos buenas personas. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Así. Una enfermedad. Y ahorita hablamos de ello. Wow. Tú curabas tu pena, la pena que te daba con más pena, por así Sí, pero no la curaba. La anestesiaba anestesiabas. y en ese proceso se crecía. Y la bola de La nieve pena no se hacía, paraba. si era 7, se iba a 10, ya 15, ya 20, y luego, ¿para dónde corro? Y claro, como ya te vas a meter en círculos sociales donde eso es lo que reina, el caos, pues en el caos yo aprendí a vivir en el caos. Lo bueno y normal, pues ya no era para mí. Lalo, si tú ves una escena de uno de esos días de caos, ¿puedes ver a tus hijos ahí adentro? ¿Crees que tus hijos y los míos pueden ser tan vulnerables como fuiste tú? Sí, pero vamos a desmenuzarlo. A ver. Vamos a desmenuzarlo. Yo, a lo largo ya de mi vida en abstinencia, yo voy a cumplir 28 años ya en abstinencia. Tengo una abstinencia muy prolongada y esa abstinencia me ha generado una sobriedad. Tengo un sano juicio y además está apuntalado por una experiencia, por decirlo de alguna manera, del lado oscuro. Sí. O sea, viví en el lado oscuro muchísimo tiempo. Soy un experto en los grupos estos de recuperación, vamos a llamarles así, por no ponerle ya nombre ni dirigir a nadie a alguno de ellos, ¿no? Ya. Pero, yo iba a decirlo, pero dije, bueno, pero si no no, lo es estás- que la verdad es Sí. una herramienta, pero si antes era la única, hoy hay muchas, ¿no? Ajá. Pero nosotros decimos que los temas que tienen que ver, y con todo el cariño y la responsabilidad de lo que digo, para nosotros los adictos en actividad, pensamos que la religión, y ya cuando salimos a la recuperación, nosotros decimos mucho, la religión es para los que no quieren ir al infierno. Y la espiritualidad es para los que no queremos regresar al infierno. Nosotros ya estuvimos ahí. Nosotros de aquí en adelante viva Dios y viva la espiritualidad. Porque es lo que nos saca de ahí. Al final, si no despertamos, si no tenemos un concepto de eso, difícilmente salimos.
O sea, una vida tan grande. Yo me dediqué 20 años en este mundo. Allá estuve metido. Yo a los 35 años, después de que me corrieron de mis trabajos, con toda la razón, porque pues, digo, te pueden aguantar 1, 2, 5, Sí. 10, pero llega un momento en que ya no se aguantan y te aguantas tú solo. Yo muchas veces agradecí, gracias, estaba hasta la madre. Pero yo acabé tirado en una banqueta 6 días, de 35 años, acabé en el barrio de San Juan de Dios en Guadalajara, en la Plaza de los Mariachis, 6 días tirado en una banqueta, como indigente, con muchas ganas de morirme, con muchas losas arriba de mí, con losas que me hicieron decir, pues ya estuvo. ¿Qué O sea, te yo haces? no sirvo para esta vida, tal y como la tiene considerada todos los que me dirigen, Ajá. incluyendo mi casa, y mi madre, y mis hermanas, y todo el mundo. Pues como lo ven ellos la vida, yo no la veo. Y bueno, y aunque la quisiera ver, no me funciona. Y entonces esa cadena de fracasos, al final me autoetiqueté y me puse el peor en todo. Ay. Entonces me la creí, que yo era el peor, y acabé ahí. Y dije, si de aquí me muero, pues bienvenida a la muerte. Pues al final, para lo demás no sirvo. Porque la vida me ha demostrado que no sirvo para nada. Wow. No hay que perder. Lo primero que dije, que yo nací y de niño yo sentía que yo tenía un malestar dentro de mí. ¿eh? Wow. No se los olvide porque al rato vamos a Pero hablar. ¿qué te... Yo nada más me quiero, porque brincamos de los 26 a los 35. Uh-huh. En ese gap te divorcias Sí. a los 26. ¿Y qué pasó de tus 26 a tus 35? Pues una carrera en aumento, alcohólica, con miles de detalles, muchos temas que tenían que ver ya con temas de delincuencia, con temas de, pues, que no estaban bien, o de las cuales muchos años no me he sentido nada orgulloso. Presencié muchas cosas que me hubiera gustado no presenciarlas. Cosita. Hoy las bendigo, las agradezco porque he hecho que todo aquello haya valido la pena. Y si uno no hace que lo que pasó haya valido la pena, nadie lo va a valorar. Y hacer que haya valido la pena es la gasolina que uno necesita para seguir para adelante. Porque sí, yo sí le doy valor. Yo sé lo que pagué. Yo sé lo que pagué de emociones. Yo sé lo que lloré. Yo lo pagué. Le tengo que dar valor. No fue de gratis. Fue una gran lección de vida. Y si Dios quiso que yo tuviera eso, porque yo tenía que pasar por todo eso para yo poder entender y convertirme y sin adularme en la persona que soy hoy, Y lo que eres agradezco ajá. y lo bendigo. Yo hoy entiendo para qué fue. No por qué, ¿para qué? ¿Para qué? Yo tengo una misión en esto, trato de dar siempre mi mejor versión a la gente que se acerca, sobre todo los jóvenes, los papás que tienen tantas preguntas de cómo hablar con mi hijo de este tema. ¿Cómo sé si mi hijo está metido en un problema o va camino para allá todo ese rollo? Al final. Es que al final son dudas de papás. Pero y bien válidas. O sea. Y bien válidas. A ver, yo como papá, yo siempre pensé que todo lo que yo pasé, las facturas de vida que yo pagué, eran suficientes para que mis hijos no tuvieran que pasar por esto, ¿no? Mas, sin embargo, eso no lo determina. No. Lo determina, vamos a entrar ya en otra materia, son los códigos emocionales no resueltos. Yo estoy construido emocionalmente del 50% de mi madre y 50% de mi padre. Averiguar cómo vivían, qué tenían, qué no tenían, qué tan importante era la religión, qué no tan importante, las vacaciones. Antes las vacaciones no, ¿cuándo eran necesarias? Hoy son necesarias. Sí. Entonces, la vida, el caminar de la vida te va poniendo necesidades que hay que cumplir. Ajá. Pero son más bien de un entorno social, por pertenecer, por ser aceptado. Hoy las demandas de recompensas rápidas son impresionantes. Impresionantes. Ese tema de la frustración no se conoce ahora. Hay una definición que ponen de voluntad y me gusta, dicen que voluntad es la capacidad de posponer. Y hoy la juventud
no sabe posponer y muchos adultos no sabemos posponer porque el entorno nos ha llevado a esas recompensas rápidas, a tener entre la dopamina Ay, inmediata, bueno. ¿no? la dopamina inmediata. La dopamina es la reina de los neurotransmisores que dominan las adicciones. Totalmente. Eso es, no tiene nada. Pero también, y no es por echarme tierra y, ay, sí, no, las mamás sí somos corresponsables en algo, o sea, en el tema de las frustraciones. O sea, yo me acuerdo cuando mis hijos eran chicos y si mis hijos, yo iba arriba del coche con ellos, me decían, mamá, tengo sed, ansiaba el primer supercito o abarrotito para bajarme en friega a darle su agüita para que el niño ya no me estuviera diciendo que tenía sed. Y mi marido al contrario me decía, no le va a pasar nada. Hay que llegar a la casa, no le va a pasar nada. Entonces, cuando iba mi marido a bordo, llegábamos a la casa y no les pasaba nada. Pero cuando yo iba sola, sentía que les iba a pasar algo. Y de verdad me estacionaba y les compraba la necesidad que estaban teniendo. Y ahí es donde te digo que no sé qué nos pasó. Mi mamá me aventaba loca. Si yo le decía, tengo sed, pues está bien. ¿Qué decirte de mis abuelos? O ibas a la manguera o a la llave de Literal, agua. literal. Ajá. Y no pasaba nada. Y nada pasaba si tomabas agua de la llave a medianoche de tu lavabo. Yo me acuerdo de poner mis manitas y tomar así. Ahorita, ¿qué esperanzas que dejemos que nuestros hijos quieran tomar agua de un bebedero? Vaya. Vivimos con mucho miedo. ¿Por qué? ¿Por Pues qué, no lo sé, ¿por qué pero el miedo? yo creo que la sociedad nos ha llevado ahí. Nos hemos desvinculado de muchas cosas como sociedad. Hemos perdido ese feeling de tantas cosas. Uh-huh. Yo a muchos papás que a veces me preguntan o en alguna terapia, ¿qué le puedo decir? Pues hombre, cuando tienen 14 o 15 años hay que decirles cosas de 14 y de 15 años. Por ejemplo, pues no puedes tomar porque tu cuerpo no está preparado para tomar. De hecho, el cuerpo humano no está diseñado para beber. Ajá. Es que todo el mundo lo hace, pues sí. Pero yo muchas veces confronto con los papás porque, a ver, yo le digo a mi hijo, no fumes. O esto por los motivos que me quieren. Los puedo tener sustentados o muy poco sustentados, Ajá. ¿no? Pero si en casa se bebe y en casa se fuma, No porque es congruente. culturalmente aceptable, porque es una parte de la vida de nuestra sociedad mexicana y creo que de todo el mundo. Pero en comunidades como por ejemplo, en el mundo árabe, está prohibido beber. No van a desarrollar una adicción bebiendo, pero ¿qué tal para jugar? Uh-huh. La ludopatía. Y es tremenda. Es una Entonces, adicción terrible. Todas las adicciones tienen un tronco común. ¿A qué te haces adicto? Exacto. Pues a lo que tienes en el mercado, lo que tienes ahí. Hoy tenemos la marihuana en la frontera entre lo legal y lo ilegal. ¿Qué entra primero? Pues lo legal. Sí. Pero ¿por qué le pasa a unos jóvenes tienen esa predisposición a desarrollar una adicción y otros no? Pues porque sus códigos emocionales, genéticos, los van a llevar allá. Las enfermedades, las adicciones es una enfermedad emocional, una enfermedad que los que la tenemos no la pedimos tener. Más sin embargo, somos sujetos del escarnio público. Pero el primero que no sabe que tiene una enfermedad somos nosotros. Es la propia persona. Claro. Entonces, por eso nos autocriticamos. Uy, la regué, ¿no? La regaste porque estás enfermo. Wow. Pero despertar ese conocimiento a base de información de prevención. Si en las escuelas pudiéramos meter materias como matemáticas, español, inglés, que los niños hablen de sus emociones. ¿Cómo te sientes hoy? Estoy triste. Ok, ya lo identificaste, estás así. ¿Y por qué estás triste? ¿Qué te provoca? Toda emoción la sostiene un problema. Tiene nombre y apellido un problema. Uh-huh. Pero a veces nos hacemos incluso hasta adictos a vivir arriba de las emociones. Sí. Hay personas que viven deprimidos, hay personas que viven ansiosos, y como todo es una receta hoy, pues la misma sociedad y la vida misma te da nuevamente los premios inmediatos, ¿qué pastillas para dormir? ¿Qué pastillas para la ansiedad? ¿Qué pastillas para la depresión? O sea, las emociones educan,
Los sentimientos te dan una lección cuando te llegan. Sí. Cuando te llega una tristeza, cuando te llega un enojo, cuando te llega un dolor, cuando te llega un miedo, culpa. Te llegan por algo y para Y algo. para algo. ¿Qué hacemos la mayoría de los que tenemos problemas emocionales y me voy a salir del mundo de los adictos? Todos tenemos problemas emocionales. Entonces nos acostumbramos a interrumpir las emociones. Si estoy triste, hago algo para que se me quite la tristeza. Cuando la verdad, la tristeza quizá me llegó para enseñarme algo. Déjala que pase, como llegó se va a ir. Pero Yo aprendemos estoy a de acuerdo con interrumpirlas y no aprendemos nada de ellas. Pero ¿qué es lo que sí aprende nuestra cabeza? El centro de recompensas del cerebro aprendió que estabas triste e interrumpiste tu tristeza con algo. Y ese Amén de algo, nosotros los adictos. O sea, y ese tenemos- algo es donde empiezas a darte cuenta que te detona esa adicción, porque si se te olvida y anestesias, y cuando anestesias... Sí, pero es que del centro de recompensas que se convierte cuando consumes o cuando Ya. te evades, conviertes tu centro de recompensas en Disneylandia, que al principio te dura el boleto 3 horas y con el tiempo las 3 horas, 2 horas, 1 hora, media hora con la Sí. misma dosis. Entonces tienes que subir la dosis porque ya tienes costumbre de ir a Disneylandia por ese espacio de tiempo, con los premios que te da estar en Disneylandia. Si eres introvertido, te hace extrovertido. Si tienes miedo de sacar a bailar a una chava, vas y la sacas. Si tienes miedo de platicar, vas. O sea, te hace ver la vida como te gusta. Y todo eso se graba en la memoria. Y claro, cuando vuelve a pasar, el centro de recompensas le habla a la memoria y le dice, oye, ahí viene el dolor, ahí viene la pena, ahí viene la culpa. Y la memoria busca en el archivo, la última vez hiciste esto, y te lo manda y lo hace. Porque entra a tu cerebro emocional. Sí. No lo razonamos. ¿Cuál crees que sea hoy en los jóvenes como Luis? Porque nos pasó. Luis tuvo, no recuerdo bien si a 2 o 3 amigos que estuvieron internos y siempre me acuerdo con mucho cariño de uno de ellos que me dijo, Luis, mamá, es que cuando tú tuviste cáncer, él fue el que más me buscó. O sea, él me buscó para preguntarme por mí, como tú decías, somos adictos no malas personas, ¿no? Y lo malo es que a los adictos también luego los etiquetamos y no es sino hasta que tienes a alguien con algún tipo de adicción cerca de ti que dices, ¿pero cómo? Si es re buena gente, está enfermo. Y no alcanzamos a ver. Pobrecito. O chu. Mira. Chu. O sea, no lo queremos cerca porque es adicto. Y ser adicto no es malo. O sea, ser adicto es tener una enfermedad. ¿Cómo podemos las adicciones son un síntoma, aceptar? De la verdadera enfermedad es emocional y la adicción es el síntoma. O sea, mi gran problema no era beber y drogas y ese rollo. Mi gran problema es por qué de esa manera y por qué esa cantidad. ¿Por qué a diferencia de los demás? Y lo malo es que cuando aparece una adicción, tu enfoque es en la adicción, lejos porque de... me da premios rápido. Pero anestesia. Pero también como familiar o como cercano o como alguien es a la torre, está la adicción y entonces es un borracho empedernido. Pero no es un triste empedernido o un solo empedernido o un... Ese detonante, o sea, ¿cómo llegar al detonante? Tú dices, yo no sabía lo que hoy sé. Tuviste que estar interno ¿cuánto tiempo para darte cuenta de qué fue ese detonante? Bien. Yo estuve interno 9 semanas. Digo, contra otros tratamientos no fue tanto. No. Pero yo llegué muy fondeado. Yo llegué, me agarraba yo un clavo caliente. Wow. La otra parte ya era morirme. O sea, no pensé como tal en el suicidio, pero no me disgustaba la idea de morirme. Entonces yo entré muy aceptado de que venga lo que venga, que puedo perder. Ya tenía perdido todo. ¿Alguien te invitó? Sí, claro. O sea, alguien te dijo, sí, claro, hay que entrar ahí. No, alguien que me invitó, fue por mí. Me levantó de la calle. Me levantó de la banqueta. Yo quería regresarme otra vez a esa escena. De los 26 a los 35, llegamos a los 35. Y es cuando fondeas, sí, tocas fondo. El desenlace. ¿Cómo acabas? O sea, ¿por qué acabaste 6 días en una banqueta? Pues porque yo emocionalmente
pues yo ya llevaba, no esos 6 días, yo llevaría, a ver, el año, yo dejé de beber un 12 de mayo del 97. Todo el 96 no bebí. No bebí porque mi mejor amigo se mató en enero del 96. Y él y yo teníamos una apuesta a ver quién aguantaba más sin beber. Y él se mató el 4 de febrero. O sea, habíamos cumplido un mes y nos monitoreábamos diario. Él tenía una discoteca, o sea, era mi... tenía todos los elementos para estar todo el día borracho. Cuando se mata, a mí me pegó muchísimo. Y entonces, yo siempre dije, se la prometí y se la voy a cumplir. Wow. ¿Okay? Pero ayudó mucho que mi entorno, o sea, estaba empatado con el cero en todos los aspectos. Estaba muerto en todo, En vida. menos físicamente. Muerto en vida. Muerto como amigo, muerto como hijo, muerto como hermano, muerto como papá, muerto como trabajador. Muerto, nomás físicamente estaba vivo. Ay, Lalo. Entonces, pues todo ese 96 que me ayudó esa decisión de decirle, va por ti, mi gordo, querido, donde quieras que estés. Toda esa parte me ayudaba a mi entorno de caos y de empatado con el cero. O sea, al final, como tuve todo enero sin beber, antes de que se matara él, pues, hombre, ciertas olas muy grandes de mi vida, pues, se calmaron, ¿no? Y eso también, porque al final el ego te tiene. El ego es el que nos domina y nos tiene y nos lleva y nos trae y tal. Sí. Entonces, llegó junio, yo ya me las pelaba. Fumaba 3 veces más de lo normal, pues claro, generaba las dopaminas que decías tú hace rato. Las que me dejaron de generar el alcohol, pues me las empezó a generar el cigarro. Pero bueno, yo necesitaba otro tipo de cosas. Y en junio me desesperé y me fui para España. Y estuve borracho en España 60 días. Ay, no. Pero en México no. Ay, en México había... Tu fuga geográfica. Mi fuga geográfica. Le decía al gordo, te prometí en México. Y entonces allá, olvídate, 60 días. Regreso en agosto y otra vez, pues la gente me dijo, oye, qué bien, vas sin tomar. Yo, ay, para que vean y tal. En diciembre por ahí me porté mal un día en una comida y terminó diciembre. El 31 de diciembre estaba yo en Puerto Vallarta, en una discoteca en el Cristín, que en aquel tiempo era lo máximo. Y previamente, años antes, había estado en la balacera aquella famosa del Cristín ahí, me tocó estar ahí, que fue horrible. Total, que el 31 de diciembre traía mi cigarro y dije, es el último cigarro que fumo en mi vida. Y me había preparado una cuba. Apagué el cigarro a las 12 de la noche y en el primer minuto del 1997, 1 de enero, agarré la cuba. Uy, un coro de arcángeles sentí aquí. Ese día me puse borracho y terminó esa borrachera el 12 de mayo. Estuve borracho enero, febrero, marzo, abril y mayo. No. Claro, como consecuencia de todo eso, socialmente, familiarmente y más toda la historia antigua que ya traía, pues claro, me veían y yo solo me fui alejando. Yo ya sí me la creí que yo no pertenecía ni a esa sociedad, ni a esos amigos, ni a esa familia, ni a nadie, ¿no? Entonces me fui, hasta que acabé esos 6 días en la banqueta. ¿Por qué acabé ahí? Porque seguramente, no me acuerdo bien, porque por ahí hay muchas lagunas y blackouts que ya con el tiempo me pasaron. Pero seguramente fui con alguien o fui buscando jaleo o algo a la Plaza de Mariachis, que era de rompe y rasga y creo que seguirá haciendo. Pero bueno, ahí acabé. Y ahí, de cierto modo, sentí hasta gusto porque si iba a ser borracho, tenía que ser más borracho. Yeah. Si se iban las fiestas, si iba la música, que en aquel tiempo había orquesta, yo ya me agüitaba porque si iba la orquesta, pues sacaba mi acordeón, pues se van ellos, pero aquí estoy yo. Entonces, pues si voy a estar hundido y empatado con el cero, pues que sea de verdad con el cero y empatado. Wow. Esos eran mis estados mentales, güey. Y yo en eso sentía, creo que hasta que estaba bien. Pues ahí es donde debería de estar. De ahí me fueron a buscarme, un primo mío y un gran amigo mío también de Guadalajara. Y luego llegaron 2 ángeles. Uno ayer cumplió 1 año de muerto, Pablo,
que era mi padrino, y Manon, que es, la quiero mucho, es una institución en todo este tema de las adicciones, y una experiencia de vida también impresionante que algún día a lo mejor cuadra y la podemos invitar, ¿no? Pero bueno, el caso es que acabé ahí y yo ya no tenía nada. Yo, repito, me agarraba a un clavo caliente. Y ya, ¿qué más me podía pasar? Pero al final, ¿qué? Entonces, me acuerdo que en la clínica, la primera semana fueron sueros y demás, y yo ya me sentía físicamente bien. Fui con la directora de la clínica y le dije, oiga, ¿sabe qué? Me voy a ir. Y dijo, ¿por qué? Me dijo. Dije, porque de entrada no tengo dinero para pagarle. Ajá. Y me dijo, ella, mira, lo del dinero vale gorro. Pero ahí está la puerta, me dijo. Pero ¿para qué desechas lo que no conoces? Y esa palabra me caló hasta la madre. Hoy creo que era mi momento, ya estaba preparado. Decimos que nadie deja de beber y de drogarse, ni antes ni después del día que le toca. Porque al final, tus fondos son los que te hacen eso. Claro, si sigues escarbando, pues nunca vas a tocar suelo. Porque vemos unos que a lo mejor pude haber tocado fondo a los 26 o 27 años y sin embargo seguí escarbando y tómala, todavía hay cosas y más si le abajo. rascamos vamos a Y encontrar. seguiríamos más abajo. Entonces, pues a grosso modo es más o menos mi historia de adicto, ¿no? Después ya salí de la clínica y empecé los programas de recuperación y asistía a grupos de alcohólicos anónimos, me sirvieron muchísimo. Y en la pandemia me dijo mi esposa Liliana un día, oye, están dando una maestría ahí en línea a través de Casa Lúa, que es una clínica en Guadalajara. La da la Universidad de Guadalajara, de la Facultad de Ciencias de la Salud y tal. Total que me metí y estudié mi certificación en terapias de adicciones. Qué bien. Y ya de para acá ha sido. Ahora, el haber dejado de beber, junto con las herramientas que usé, que yo al principio fue los grupos de AA, ¿qué me dieron? Pues lo más grande que me dieron fue recuperarme a mí mismo, pero además aceptar que soy un ser humano que vale la pena. O sea, que todas esas etiquetas que yo tenía no tenían sentido. Que las acepté, que todo lo que me pasó fue para algo, que estaba dentro del plan de Dios o del plan de vida. Que tuve que pasar todo eso. ¿Okay? Entonces, número 2, me dio una familia. ¿Cuánto Me dio una tiempo esposa, después me dio unos hijos. conociste a la Liliana? A ver, esa es una historia. Nosotros nos conocimos yo borracho y ella... A ver, yo le llevo 11 años y pico a Liliana. Y se repiten los moldes. Mi papá, mi mamá. Sí. Pero ese es otro tema que es maravilloso que algún día... Lo vamos a platicar, wow. Porque ese es el meollo del asunto. Ese es el código emocional que si no se resuelve es la potencialidad. Arrastras. Que me regreso tantito. Todo adicto emana de una familia disfuncional en alguna cosa. Wow. El 100% de los adictos tienen una familia disfuncional o emanan de, en la cual la familia, al ser el problema, el adicto, el borracho, el drogadicto, el problema de él es tan grande que mis propios problemas los oculto y los minimizo. Por eso es que ensalzamos tanto al borracho y le echas la culpa al borracho y le dices todo lo que pasa por ¿Por qué? Porque en el ego, tus propios problemas, por eso cuando entramos en recuperación y salimos, salen a flote los de los demás, ¿no? Los programas de recuperación hoy tienen que ser integrales de la familia. Tenemos que revisar los roles de toda la familia. ¿Por qué? Porque, ojo, todo adicto viene de una familia disfuncional en alguna forma. En alguna forma. La disfuncionalidad es enorme, ¿eh? No es solo una manera de ser disfuncional, o sea, romper una empatía, qué sé yo, el primer hijo a todo dar, y luego llegan los demás, y el primero ya se sintió en su ego, en sus cosas internas. No es nada consciente, pero te va forjando. Además, naces con una serie de emociones ya heredadas, más las que aprendes. Pues ahí está el tema, que eso es tema de otra plática, porque ese es el origen de las adicciones. Los temas emocionales. No todos, porque hay orígenes psíquicos, de las químicas del cerebro, de temas que ver con esquizofrenias y cosas que no me voy a meter en eso. Pero los que manejamos de temas emocionales somos, yo creo, el 80%. Lalo, tus papás actuaron, bueno, tu papá entiendo que murió antes de que pasara todo esto, pero ¿cómo debemos los papás afrontar la situación? No digo confrontar al afectado. ¿Cómo
¿cómo te involucras? ¿Cómo abrazas? ¿Cómo sin hostigar, sin levantar esa falsa sospecha porque te estoy ayudando porque sospecho que estás en bronca? O sea, aquí por lo que hago la pregunta es porque hay muchas mamás. Yo sí siento que hoy el tema de las adicciones y de la soledad y de problemas de intentos de suicidio en chavos se ha potenciado, ¿no? Y en mucho creo que es una corresponsabilidad no aplicada. Como papá, como mamá, no lo sé. Puedo estar muy equivocada y conozco mucho menos que lo que tú. Pero, híjole, y a veces, repito, se me tacha de barco y de permisiva y de lo que quieras, pero yo siempre prefiero darle a mis hijos el beneficio de la duda ante cualquier cosa. O sea, esa es mi estrategia de mamá porque prefiero creer que son buenos, siempre. O sea, porque además fueron creados en bondad. Todos los seres humanos fuimos creados en bondad. Hay algo que nos detona y que nos pudre, entre comillas, por un ratito, pero pues qué rico porque te das cuenta que te podriste tantito y tocas fondo y sales. Pero ahorita Luis decía, tocaste fondo, fueron esos 6 días, hablaste de un amigo que fue por ti, te sacó de ahí. ¿Es el gordo? No, Él él murió, muerto. que fue tu primer año por el que estuviste sobrio, ya me acordé. Pero, ¿quién llega a sacarte? No digas nombres si no quieres, pero ¿quién llega y te dice, vámonos? ¿Quién es ese? Porque para mí es un acto de valentía el que va por ti. Yo estaba, como dice, missing in action. Nadie sabía de mí. Había una teoría de que podía estar en el norte, en el sur, pero yo me desaparecí del entorno mío, social y familiar, a lo mejor un mes antes. Entonces, si bien tenía señales de que por ahí andaba, esos últimos 6, 8 días nadie sabía de mí. Ya. A ver, yo tenía 5 meses borracho, pues no creo recordar con total lucidez qué pasó, pero sí estoy seguro que alguien fue de borracho a la Plaza de los Mariachis. Y acuérdate que a mí me decían la limaña. Y alguien dijo después, un día después, así, vimos a la limaña en la Plaza de los Mariachis ahí tirado. Y se corrió la voz. Y me fue a buscar esto, ¿no? Y dio conmigo. Era cierto, ahí estaba. Me llevó a su casa, era un domingo, 10 de mayo, además, Día de las Madres. Ay. Y bueno, todas esas cosas a mí me pegaban mucho. Y yo no podía ver a mi madre, pues, con todos los sentimientos de culpa, ¿cómo la iba a ver? Claro. Pues corría lo más lejos posible. Me bañé en su casa, me prestó ropa, llegó un primo mío, todavía tuve pues víctima de mi enfermedad. Entonces yo le bajé una lana a mi primo y me fui a los toros. Ese día. Había corrida de toros en Guadalajara. Me fui con mi amigo, mi rescatador, y en el primer toro él me dijo, ahí te ves. Y yo no me acuerdo de nada más que entró la policía, me sacó, me tiraron por ahí en un baldío. No sé cómo fui a dar, después lo supe a un bar que había por ahí en la ciudad, de un amigo mío el bar, y de ahí ya no me acuerdo. El caso es que el lunes 11 de mayo a las 7 de la mañana estaba yo debajo de un coche. Y yo no sabía dónde estaba, me salí del coche y tómala, era la cochera de casa de mi mamá. ¿Cómo entré? ¿Cómo me metí debajo del coche? Yo cuando abrí los ojos pensé que me habían atropellado, pero no, era casa de mi mamá. Toqué y abrió mi madre con unas lágrimas y yo no la quise ni ver, me metí al que había sido mi cuarto cuando yo vivía ahí y en el burelo, que es lo que es Dios. Este padrino mío que ayer cumplió 1 año de muerto, me había dado su tarjeta porque donde me veía me decía, qué chido que todavía te estés divirtiendo. Yo por dentro decía, pues no me estoy divirtiendo, cabrón. Pero él ya me veía, era exadicto, ya llevaba 5 o 6 años en recuperación y claro, me había echado el ojo. Entonces me dio su teléfono, una tarjetita. Y la tenía yo en ese burel. No sé por qué, no sé cómo llegué a esa casa ese día de mi mamá, no sé.
Entré al cuarto y no sé por qué abrí el cajón y estaba la tarjeta de él. Me metí al baño en el espejo sin comer, tantos tiempo borracho. En el espejo vi la cara de mi papá. Ay. Y nunca se me ha olvidado, te juro que la vi. Wow. Y le vi una expresión así triste y dije, ay, cabrón. Y le hablé. Pablo, ta. Pues debe haber tardado 1 hora en llegar. Él y Manon. Ellos dos son los que me dijeron, vente para acá, y me llevaron a una clínica. Y yo muy obediente fui. Y de baja. Wow. Entonces, no sé, así fue mi vida de ese tema. Y en la recuperación, pues he tenido, pues, la mayoría. Nunca pasé tantas cosas tan gachas en mi vida como en sobriedad. Pero ahora las he pasado con las herramientas que Dios me dio, con las que he podido crear, sobre todo emocionalmente. Y bendigo mi vida. Le agradezco a todos mis antepasados, todo lo que hicieron, lo que no hicieron, porque todo lo que hicieron. Te moldearon en quien. No, es que si algo de eso no pasa, yo no nazco. Entonces, agradezco todo. Bueno, malo, de todo, ¿no? Entonces, hoy tengo una familia, tengo Lucía con mis 2 nietos, tengo a Eduardo, tengo a Emilio y a Liliana y pues me siento pleno, aquí estamos. Querétaro me encanta porque el 80% somos de fuera. Y entonces, sí, al final no traemos esas cargas de abuelos y de familias. Este es nieto de aquella que sí, ya correcto. ves, en los pueblos siempre hay 1000 historias. Y aquí como que nos creemos todas, ¿no? Yo soy Juan Camarena, pues órale, Juan, toma. Yo soy Chucho el Roto, también, bien por ti. Entonces, estoy bien, estoy muy contento, muy agradecido que me hayas invitado. Y tú, Luis, también. Y pues nada, reiterar que en lo que podamos ayudar, siempre vamos a ayudar. Es lo primero que marca mi vida. O sea, Lalo, ¿tú crees que hay ahora el término que se usa tanto, las famosas red flags, ¿no? Para que son esos signitos de alerta, sí, para que una mamá se dé cuenta o un hermano se dé cuenta? ¿Nos pudieras compartir? Sí, mira, qué es te entiendo perfectamente tu pregunta y muy buena además. En mi concepto, ojo, no soy ningún erudito ni el mejor de esto del mundo, ni mucho menos. Pero la experiencia te enseñó, punto. Yo creo que los límites son una maravilla. Ah. Yo creo en los límites, sugerimos los límites, pero los límites no son para educar y no son para corregir cuando ya traemos esa mosca en la oreja. Los límites son informativos y te van a informar que algo ya está mal. Lo vas a comprobar que algo está mal. El límite lo vas a poner para comprobar que sí, que algo está mal. Y se lo vas a demostrar. Horarios, no sé, cada casa es una regla, ¿no? Cada quien tiene su tema. Oye, mira, yo creo que yo no tengo problemas con la bebida. ¿De veras? Sí. A ver, vamos a hacer una prueba. A ver, ¿por qué no te tomas 2? O sal y no te tomes ninguna. Porque los amigos son mucho cuando 15, 16 años. No te pasa nada si te tomas una. Sí, exacto. Y la respuesta es, tampoco me pasa nada si no me la tomo. ¿O qué chingo me va a pasar si me la tomo? Pero eso necesita tener una estructura emocional capaz de ser. ¿Y dónde va esa estructura? ¿Cómo se percibe él a sí mismo, el chamaco? ¿Qué piensa él de sí mismo? Entonces, empezar a hablar como papás. A ver, hijo, dame 5 virtudes que tú tengas. A ver, dime 5 cosas buenas y 5 malas. Y que el chavo a la edad que sea las diga. Es que sí. Soy así, soy empático, soy amiguero, soy egoísta, soy influenciado. O sea, no sé, cada quien sabrá, ¿no? Hay muchísimas maneras de apoyarse para ese tipo de encuestas. Autoestima. Poner los límites y sobre todo las consecuencias. Oye, si esto no se cumple, de que de tu boca salga, ¿qué va a pasar? O sea, estoy hablando como papá a un hijo, ¿no? Ya. Pues no salgo en 3 semanas. Fírmalo. Escríbelo en una servilleta y fírmalo. Yo digo que si no cumplo esto. Lo más seguro es que no lo cumpla. Y le vas a sacar la servilleta. Entonces es informativo, ya sabes que tiene problemas para cumplir. Entonces hay algo que no es culpable, lo trae, acuérdense, genéticamente y de emociones aprendidas. Ya. Claro, muchos detonamos en adicciones, pero muchos pueden tener la capacidad de ver las cosas y adelante. Que no ayuda a nada.
pues no ayuda nada que papá pues se ponga unas borracheras de poca madre. Sí. ¿Qué no ayuda nada? Pues que saque mamá también. ¿Qué no ayuda nada? Que sea una familia en alguna manera disfuncional, porque es el caldo de cultivo. Y nadie va a ser culpable. De hecho, nadie es culpable. Todos somos víctimas de víctimas. Sí. Nadie somos culpables. No hay a quien sea la culpa de lo que pasa. Son circunstancias de vida. Entonces, las adicciones pues tienen una importancia porque además representan una derrama económica impresionante. Entonces, desde el mismo gobierno, pues... Lo ponen charolitas. Pues, las regulaciones, ahí está. Sí. Entonces, Y ahí está. es algo muy importante, que yo creo que es como una frase de las cosas que yo creo. Yo creo que las cosas que nos pasan no nos pasan por algo, sino para algo. Y desde que, y en algún momento le he tocado aquí, cuando respondes la pregunta ¿por qué?, respondes a una justificación. O sea, el ¿por qué? Siempre se busca una justificación a algo, ¿no? Y cuando respondes la pregunta ¿para qué?, estás respondiendo algo que está próximo a pasar. Entonces, me gusta mucho el que nada pasa por algo, o sea, todo pasa para algo. Entonces, creo que partiendo de que cualquier cosa nos pasa para algo, pues puedes entender mucho más el por qué te pasan las cosas y no dejarte de cuestionar, porque sí es bueno cuestionarte, pero dejar de justificarte, porque a la vez creo que te puedes lastimar mucho justificándote cuando haces eso. Y otra cosa que también creo que lo veo reflejado en lo que platicabas, y alguna vez mi mamá me corrigió, yo no creo que los seres humanos cometamos errores. Así le dije alguna vez. Yo no creo que cometamos errores. Yo creo que tomamos decisiones que nos enseñan más que otras. Entonces, no es que te hayas equivocado, no es que hayas cometido errores, sino que tomaste decisiones que te enseñaron más que otras. Porque hubo decisiones que no te enseñaron tanto. Entonces, yo tengo amigos que han estado ahí, que me duele mucho, que son personas que quiero mucho, que me gustaría frecuentar más. A veces no sé cómo acercarme, a veces no sé cómo, porque de alguna manera tampoco, pues yo ya no empato en su mundo y ellos pues tampoco quieren en su mundo a alguien, y no porque no te quieran a ti, o sea, porque estoy seguro que me quieren mucho, pero pues simplemente no empato en su forma de mundo, vida. pues no tengo cabida porque... El plan de vida es diferente. Y además, mis emociones las he aprendido a canalizar diferente, sin saber si son mejores o no, pero pues he encontrado otras vías. ¿Cómo puedo estar cerca de este tipo de personas? O sea, sin que se sientan juzgadas o que digan, puta, ahí viene este cabrón. O sea, ¿dónde está esa línea donde el que no quiera, el que no comparta lo que haces no significa que te esté juzgando? Mira, yo creo que los caminos de la vida, hay un momento en que vamos muy juntitos en la infancia, en la adolescencia, y a partir de la adolescencia empiezan los caminos a tomar. Eso no quiere decir que no sean buenos amigos o que no te estimen, no, sí, pero querer subirte tú al camino de otro, que a mí me pasó. Yo siempre quise vivir la vida de los demás menos la mía. La que no me gustaba era la mía. Me encantaban las de los demás. Entonces, creo que hay un límite, volvemos a los límites. ¿Hasta dónde voy a llegar? Pues la vida lo va a poner. Porque si esa persona es una gran amistad tuya, va a regresar. O tú a la de él. Porque él tiene una historia que cumplir. Y un camino que andar que ya está decidido. Si tiene que ser por ahí a darse trancazos, aprender, allá él. Ahí está. Pero meterse en la vida de otro creo que no es algo. Otra cosa es, oye, veo que estás mal, Yo creo que ese tipo de cosas se deben de decir una vez. Porque si la persona a la que se la dices con todo el cariño del mundo no está preparada, pues no lo va a hacer. Y no es culpable. No tiene la capacidad de reaccionar. Hay un principio que dice que, coincido perfectamente, dice, hacemos cosas incorrectas por los motivos correctos. Wow. Y eso es. Sí, es como las mentiras piadosas. Pero los motivos son correctos. Las cosas que hacemos son incorrectas, muy más una persona como yo. Pero la mayoría de las cosas que yo hice me movieron buenos sentimientos. Ahora, lo que hice tú, pues sí, pero el origen era bueno. Yo quería estar bien. Pero sí pasa mucho eso. No podemos vivir la vida de los demás. Cada quien tiene que vivir la suya
Afortunadamente está creciendo las redes de apoyo, las herramientas Ujú. para seguir adelante, ha crecido muchísimo. Se Mucho. puede hablar de todo. Y ya somos más ¿Cuál libres es el para hablar problema? del tema. Claro, Antes no. estábamos muy así antes, pero también vivíamos con mucho miedo a todo. Y creo Sí. que el miedo, creo que es la emoción más primitiva que tiene el ser humano. Se agremió por miedo, casó por miedo. Vamos a chingarnos un mamut, todos juntos, porque solo no puedo. La supervivencia es... La supervivencia. O sea, el miedo te hace atacar o te hace huir. Mm. Hay una frase que dice, ¿cómo dice? El valiente, el cobarde. El cobarde llega. No, No, el valiente llega hasta donde el cobarde. El valiente ve el peligro y le entra. El valiente lo ve y corre. El cobarde lo ve y corre. Y dice, ya quedamos muy pocos. Ay, Ni qué para allá bueno. ni para acá, la mitad acá. A la mitad. Eso Pero el es. miedo te hace atacar o el miedo te hace correr. El miedo creo que es una de las grandes sentimientos emocionales que nos domina, que nos controla. Fíjate, El Lalo. miedo a la inseguridad económica, social, lo que sea, el miedo siempre está lleno de justificaciones, Bien, muy satisfacciones, de, ay, yo soy si esto, yo soy si aquello. Había un viejo padrino mío de Alcohólicos Anónimos que ya murió en Guadalajara que decía, tú estás, Lalo, porque yo al principio era muy terco, Ajá. decía, tú estás como un epitafio de una tumba que vi un día que dice, aquí yace un cabrón que iba a ser feliz mañana. Ay, Siempre, pobrecito. yo cuando tenga esto voy a ser feliz, cuando logre aquello voy a ser feliz, voy a ser feliz. Se acabó la vida y no logré nada de en lo que va a ser mi feliz. Pues nunca fui feliz, ¿o qué? La felicidad es una manera de vivir, no es un objetivo ni es un destino. Es una manera de vivir y solo por hoy. Los que aprendimos a base de trancados a vivir solo por hoy, es una maravilla. Fíjate, Lalo, yo quisiera con ustedes también cerrar este capítulo diciendo que el aprendizaje con el que me voy de mamá, no sé, Luis, de hijo, y ojalá puedas concluir, yo me quedo con la importancia de dos cosas como mamá. Una es trabajar la autoestima de mis hijos. Yo creo que mientras más se la crean nuestros hijos de lo que son, no de lo que tienen, de lo que son, de lo que hay en su alma, de ese para qué fueron creados, van a ser menos vulnerables que si no lo tienen tan claro. Y dos, el darnos tiempo de darles certeza a nuestros hijos, con una mirada, con un gesto de cariño, con un gesto con compasión. de eso que, de ser esa certeza de que somos su lugar seguro a pesar de los pesares, a pesar de que tú no te sientas digno, por Dios, ¿por qué no te sientes digno? Ven para acá. O sea, y que ellos digan, pues sin hueso, mi mamá dice que soy un fregón, pues soy, ¿y qué? Y me voy a ir a que mi mamá me dé un buen abrazo y un beso. Claro. Entonces yo creo que si nosotros como madres logramos eso, hemos logrado un cachito importante en la vida de nuestros hijos. Y Luis, me gustaría escuchar con qué te quedas de tu tío. ¿Con qué me quedo? Lo que cerraste al final se me hace muy bonito. La felicidad no es un destino. Es un viaje, la felicidad. Y es un viaje que si tuviera destino, pues cuando llegas al destino se acabó el viaje. Entonces yo por eso no me limitaría a que algún día voy a ser feliz, pues porque llegas y ¿qué sigue, no? Entonces hay que vivir el viaje con todo lo que tenga, sea bueno o malo, porque sigue siendo parte del ¿Son viaje. lecciones? Sigue siendo parte del viaje. Me quedo con la fuerza que tienes, porque de todo, somos lo que hacemos con las cosas que nos pasan. Y con todo lo que te pasó, decidiste convertirte en quien te convertiste ahora. Y esto sí lo decidiste tú. Sí, ¿Esta sí fue una decisión tuya? Eso sí, déjalo. Pero la aceptaste. Claro. La aceptaste. No, déjate que lo acepté. Yo choqué siempre con el término que me decían, busca a Dios. Y andaba yo buscando debajo de los tapetes y los coches. Y yo, chingado está. No,
Hoy Sí. yo digo, usa a Dios, úsalo. Ya lo tenemos, desde Wow. el día que nacimos. Wow. Yo nunca lo usé, por ende lo tengo nuevo. Tengo un Dios modelo 1962, así que está prácticamente nuevo, Ve, sin qué kimono de bonito. traje, pero es por ahí debe de ser. La vida es un camino y hay que disfrutarlo y tiene baches y tiene cuestas y tiene todo. Y a veces los baches son bien. Y ahora, sí, claro, pues tú lo sabrás, pero ¿quién más que tú, además? Ya ves que te digo Margaret Thatcher, No, la cállate. dama de hierro, no es aquella, es esta. Pero te voy a decir una cosa, eso que dices tú de como papás y todo el amor, la compasión, todo eso, abrirle las puertas a la comunicación, sí, pero qué tan capacitados estamos como papás para eso. ¿Cuántas broncas no tenemos como esposos? ¿Cuántas broncas no tenemos como pareja? ¿Cuántas broncas no traemos desde nuestros padres? Claro, nuestra intención es buena con nuestros hijos, pero igual estamos limitados. Yo creo que todo esto es integral, vuelvo lo mismo, las recuperaciones están integral, la familia debe ser una terapia integral. Tenemos que retomar los roles de cada quien. O sea, ahí está el medio del asunto. El gran culpable no es el que tiene la adicción, ni el que está de cara a beber o a drogarse, o que tú ya tienes moscas en la oreja, que te dices, a mí se me hace que por aquí, por allá. Bueno, primero que nada, hay que revisarse. ¿Cómo estoy yo? ¿Soy capaz de empacar esto que se viene con mis hijos? Wow. Porque la voluntad ya sé que la vas a tener, ya sé que el amor lo tienes para el hijo. A veces no hay tanta comunicación, pero ¿por qué no se puede? Porque no estás preparado emocionalmente para eso. Es verdad. Entonces, es verdad. como papás, revisémonos. ¿Cómo estoy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cómo vengo? Y cómo estoy dando. Porque si yo entiendo eso, me libero, agradezco y ya no sigo con esa herencia generacional de ciertas emociones a mis hijos. Seguro. ¿Cuántas veces han oído que el abuelo era muy borracho, el papá era muy borracho y por eso él es borracho? Lo que se hereda no es el gusto por el alcohol. Lo que se hereda es la emoción. El código emocional no resuelto. La etiqueta. Así que, pues gracias por con lo que te quedas, porque es así, en mi punto de vista, y tú también. Y yo me quedo con la satisfacción de primero que nada, agradecimiento de que me hayan invitado y la satisfacción de un día, solo por hoy, haber puesto pues un granito de arena en lo que No, y puedo. seguramente, si quisieran tener más información de Lalo, Lalo es un excelente conferencista. Lalo te puede acompañar a las familias que están necesitando. No dudes en escribirle, aquí vamos a tallar su cuenta para que puedas darte esa oportunidad de ir más a fondo y sobre todo de vencer los miedos, porque los miedos es lo que más bloquea la sanación de cualquier etapa, de cualquier enfermedad que estés pasando. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy, escucharnos. Gracias, Milalo, gracias, hijo. Me quedo, aunque no crean, estuve muy calladita, pero se me sacudió el alma en un par de ocasiones. Un tío muy querido, es adicto en la misión, igual que tú, lleva muchísimos años, ludópata, una prima a la que quiero con mi alma igual. Y cuando sufres, te rompes porque son personas muy queridas, pero cuando los ves que salen adelante, como los veo a ellos dos, como te veo a ti, nace algo que se llama esperanza. Entonces, si hoy estás desesperanzado, te prometo que hay esperanza y hay mucha. El tema es que quieras ser y estar para esa persona que hoy te necesita tanto. Buenas tardes, que tengan un muy bonito jueves. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Listo. Wow. A la torre.